Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News desde Argelia, que comenzamos con la situación en Gaza, donde las fuerzas de ocupación sionistas cometieron otras 3 nuevas masacres contra familias en la franja de Gaza, en las que 25 palestinos cayeron en mártires y otros 80 resultaron heridos en las últimas 24 horas. En un comunicado emitido este martes, el Ministerio de Sanidad palestino de Gaza reveló que el número de víctimas de la agresión sionista contra la franja de Gaza ha ascendido a 37.333 mártires y más de 85.400 heridos desde el 7 de octubre pasado. Y la ofensiva sobre Gaza no cesa y suma ya otros 13 muertos y varios heridos en el campamento de refugiados de Nusayrat, en el centro de la franja, después de que la ocupación sionista atacara una casa, además de otros bombardeos contra el campamento de refugiados del Boreij, según informaron fuentes locales. Y ante la recrudescencia de violencia en Gaza, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, expresó este martes en una rueda de prensa su consternación por el continuo desprecio de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario en Gaza, llamando a que se ponga fin urgentemente a ello. Israel's relentless strikes in Gaza are causing immense suffering and widespread destruction. Estoy consternado por el desprecio de los derechos humanos internacionales y del derecho humanitario por las partes en el conflicto en Gaza. Se han producido muertes y sufrimientos desmesurados. Más de 120.000 personas en Gaza, en su inmensa mayoría mujeres y niños, han muerto o resultado heridas desde el 7 de octubre como consecuencia de las intensas ofensivas israelíes. Desde que Israel intensificó sus operaciones en Rafah a principios de mayo, casi 1 millón de palestinos se han visto desplazados por la fuerza una vez más, mientras que el suministro de ayuda y el acceso humanitario se han deteriorado aún más. The occupation must end, accountability must be served. Y por su lado, las brigadas Al-Qassam, brazo militar del movimiento de resistencia palestino Hamas, declararon haber atacado con granadas de mortero de grueso calibre el cuartel general de las fuerzas de ocupación al sur del barrio de Tal al-Sultán, en la ciudad de Rafah, al sur de la franja de Gaza. Al-Qassam también confirmaron en un comunicado que atacaron 2 tanques Merkava sionista con proyectiles El Yassin 105 en la misma zona. A su vez, las brigadas Al-Quds, ala militar del movimiento Yihad Islámica, publicaron imágenes vídeo de un ataque con cohetes contra el emplazamiento militar de Kisufim. Y en Cisjordania ocupada, los ataques de los colonos extremistas israelíes contra los palestinos en las aldeas y pueblos y ciudades de Cisjordania ocupadas han intensificado de una manera sin precedentes desde el 7 de octubre pasado, con el apoyo del gobierno y ocupación y bajo la protección de sus fuerzas que asaltan las ciudades, pueblos y campamentos de Cisjordania y cometen crímenes brutales contra los palestinos a diario. Comentario a continuación de Belkacem Faid Aishawi. El terrorismo extremista de los colonos alcanza niveles récord en Cisjordania ocupada. Sus ataques criminales se extendieron a pueblos y ciudades de Cisjordania desde el extremo norte hasta el extremo sur. Naplusa y Salfit fueron testigos este martes de una nueva oleada de terrorismo llevada a cabo por los colonos israelíes, durante la cual quemaron casas, campos de cultivo, coches y hirieron a 2 palestinos. Al-Jalil, Masafer, Yatta, Ariha, Ramallah y Naplusa también han sido recientemente escenario de esta violencia de colonos. Desde el inicio del genocidio en la Franja de Gaza, la violencia y el terrorismo de los colonos se ha duplicado en los pueblos y ciudades de Cisjordania y sus ataques han entrado en una nueva fase de brutalidad con el uso de armas contra todo lo palestino.
هم يزدادون داخل الكيان الصهيوني. El número de los colonos extremistas israelíes aumenta cada vez más en las filas de la entidad sionista, ya que las leyes ayudan a crear una dimensión colonial en Cisjordania ocupada y aspiran a que Cisjordania sea una zona judía despoblada de los palestinos, aunque les cueste desplazarlos forzosamente de esta zona. Las estimaciones oficiales del Ministerio Palestino de Sanidad indican que más de 500 palestinos, incluidos niños, han sido asesinados por las fuerzas de ocupación o los colonos desde el 7 de octubre. Las políticas de los extremistas favorables a los asentamientos Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que han legalizado la distribución de armas, han contribuido a un aumento masivo de los brutales ataques de los colonos extremistas cometidos a diario contra los palestinos en Cisjordania ocupada. En Yemen, medios de comunicación yemeníes afirmaron este martes que las fuerzas estadounidenses y británicas lanzaron al menos 6 ataques aéreos en la noche del lunes al martes contra el aeropuerto internacional de la ciudad de Hudaida y otros 4 ataques contra la isla de Camarán cerca del puerto de Salif en el Mar Rojo. Las mismas fuentes añadieron que la llamada coalición liderada por Estados Unidos tuvo como objetivo la isla de Camarán por primera vez desde el inicio de los ataques aéreos contra objetivos hutíes a principios del mes pasado de febrero. En Irán, la televisión estatal retransmitió ayer en directo los primeros debates entre los 6 candidatos a las elecciones presidenciales anticipadas que se celebrarán el próximo 28 de junio. Las cuestiones económicas acapararon la mayor parte de los debates, con candidatos que prometieron buscar el levantamiento de las sanciones occidentales impuestas a Irán, reformas económicas para combatir la inflación y el déficit presupuestario y formas de luchar contra la corrupción. En lo referente a la cuestión del Sáhara Occidental, las autoridades de ocupación marroquíes han agredido este martes a varias activistas saharauis que se manifestaban pacíficamente en la capital del Sáhara Occidental, El Ayun, en ocasión del aniversario del levantamiento de Zemla. Según han informado fuentes de las zonas ocupadas, las activistas han desafiado el estricto asedio militar impuesto por las fuerzas de seguridad de las autoridades de ocupación marroquíes a las zonas ocupadas y marcharon por la calle Esmara en el centro de la ciudad, rechazando el estado de sitio y las circunstancias marcadas por la represión brutal. Y en Argelia, el consejero del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, encargado de la Dirección General de Comunicación de la Presidencia de la República, Kamal Sidi Said, visitó este martes la sede del canal Al-24 News. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, ha felicitado a la familia de los medios de comunicación nacionales con ocasión de Eid al-Adha, o sea, fiesta del sacrificio. El asesor del presidente de la República recorrió los distintos departamentos del canal y sus departamentos técnicos, donde felicitó a los periodistas y trabajadores con motivo de la ocasión de Eid al-Adha, deseándoles éxito en el ejercicio de sus tareas y en la retransmisión del noble mensaje mediático del canal. Volviendo a la actualidad internacional, en Sudán, los medios de comunicación locales informaron este martes por segundo día consecutivo de nuevos y violentos enfrentamientos entre el ejército y las paramilitares de fuerzas de apoyo rápido en las inmediaciones del cuerpo blindado al sur de la capital Jartum. Las fuentes añadieron que ambos bandos están utilizando armas pesadas y ligeras en los enfrentamientos en curso y agregaron que el ejército bombardeó concentraciones de los paramilitares en diferentes zonas de la capital desde sus posiciones en el norte de la ciudad de Durman. Y
La situación en Sudán centró los debates de una sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU. Representante permanente de Sudán ante Naciones Unidas, Al-Harith Idris, afirmó que su país se enfrenta a la agresión de lo que describió como milicias rebeldes que se extienden por el Sahel y el Sáhara. Durante una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en su país, el representante de Sudán ante Naciones Unidas pidió al Consejo de Seguridad que reforzara el papel de Sudán para hacer frente a lo que denominó la nueva plaga, que no es menos peligrosa que la pandemia del coronavirus, subrayando el compromiso de las autoridades de su país con el derecho internacional, incluso durante las operaciones militares. El gobierno de Sudán se enfrenta a la agresión de unas milicias rebeldes que tiene ramificaciones a lo largo de los estados saharianos. El Consejo de Seguridad debe consolidar el papel de Sudán en enfrentarse a esta nueva peste que es igual de peligros que el coronavirus y que tome medidas para nombrar al Estado que alimenta esta peste y que pone a los habitantes de Sudán ante el peligro de un genocidio y la quema de aldeas y localidades. El gobierno de Sudán se compromete con el derecho internacional y humanitario, incluso durante las operaciones bélicas. Las Fuerzas Armadas de Sudán se comprometen igualmente con las normas de guerra que priorizan la protección de los civiles y los lugares donde se encuentran, además de las infraestructuras civiles. El presidente ruso Vladimir Putin llegó este miércoles a Corea del Norte, su primera visita en este país en 24 años, y prometió estrechar los lazos comerciales y de seguridad con este país nuclear y apoyarlo frente a los Estados Unidos. A su llegada, Putin fue recibido por el líder norcoreano Kim Jong-un en una ceremonia de bienvenida en un aeropuerto de Pyongyang, la capital, en una señal de que Rusia está reevaluando todo su enfoque hacia Corea del Norte. Putin elogió a Pyongyang antes de su llegada por resistir a lo que calificó de presión económica, chantaje y amenazas por parte de Estados Unidos. En Colombia, más de 22.000 personas de colegios públicos salieron este lunes a las calles de Bogotá, la capital, para pedir al Congreso de su país que no aprobara un proyecto de ley del gobierno que propone cambios en el sistema educativo. Los profesores se oponen, entre otras cosas, a las reformas en la financiación de la educación, que según ellos otorgarían fondos públicos a instituciones educativas privadas. Si no se hunde, seguiremos en las calles hasta cuando sea necesario, porque aquí no vamos a permitir que algo por lo que hemos luchado toda la vida, por lo que FECODE ha estado luchando en las calles, venga a ser violentado. Les vamos a seguir exigiendo en las calles hasta cuando sea necesario el respeto a la educación pública como un derecho. Y terminamos con fútbol, el último día del primer partido de la fase de grupos de la Eurocopa organizada en Alemania. Turquía ganó esta tarde con brío 3-1 frente a Georgia en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund, con en particular un golazo del joven promesa de Real Madrid, Arda Güler. En el segundo partido del grupo F, Portugal, representada por su capitán Cristiano Ronaldo, ganó in extremis gracias a un gol de Francisco Conceição frente a la República Checa en el estadio de Leipzig. Mañana el país anfitrión, Alemania, recibirá a Hungría, mientras que Escocia se medirá a Suiza y Croacia se enfrentará a Albania en el primer encuentro del día. Y con fútbol cerramos las páginas de nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Les damos cita mañana. Adiós.